Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí y hoy tenemos un tema jugoso, un tema que arde, un tema que ha dado tanto de qué hablar en el mundo de las series turcas. Y es que, como ya les adelanté, vamos a profundizar en la supuesta crisis, en el drama, en el, digamos, silencio que rodea la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han escuchado bien. Vamos a sumergirnos en las profundidades de este asunto, desenterrando rumores, analizando comportamientos y tratando de armar el rompecabezas de lo que realmente pasó entre Sanem y Can, fuera de la pantalla. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este escándalo, ya saben lo que toca. ¿Ya le dieron al botón de suscribirse? Si no lo han hecho, es el momento. No se pierdan ni un solo vídeo de este canal, porque aquí estamos al tanto de todo, los chismes, los análisis, los dramas y por supuesto, los romances del fascinante mundo de las series turcas. Activen la campanita para que no se les escape nada. Bueno, ahora sí. ¿Están listos para conocer más detalles sobre la supuesta crisis entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Están listos para analizar los rumores, las indirectas y las posibles razones detrás de esta aparente frialdad? Prepárense porque esto se pone bueno. *** Un viaje en el tiempo, el fenómeno Erkenci-Kuş ***. Para entender la supuesta crisis, es fundamental que retrocedamos en el tiempo y revivamos el fenómeno que fue Erkenci-Kuş, o pájaro soñador, para nosotros. Esta serie, ambientada en el mundo de la publicidad, no solo conquistó los corazones de los turcos, sino que también se convirtió en un éxito internacional, llegando a audiencias de todo el mundo. La historia de amor entre Sanem, una joven aspirante a escritora, y Can Divit, un fotógrafo exitoso y misterioso, cautivó a millones de espectadores. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Erkenci-Kuş fuera tan especial? La respuesta es simple: la química entre Demet Özdemir y Can Yaman. Desde el primer episodio, la conexión entre ambos actores era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en la pantalla, todo indicaba que algo más fuerte que la amistad estaba sucediendo entre ellos. La intensidad de sus escenas románticas era tal que los fans no podían evitar soñar con un romance fuera de la ficción. La serie, además de catapultarlos a la fama mundial, les otorgó el título de la pareja del momento. Eran la comidilla de todos y cada aparición pública, cada entrevista, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa. Los fans, emocionados por la posibilidad de que su amor traspasara la pantalla, crearon cuentas dedicadas a ellos, compartieron fotos y vídeos, e inundaron las redes sociales con sus mensajes de apoyo. *** El auge de los rumores, un romance en la vida real, ***. La intensa química entre Demet y Can en la pantalla alimentó los rumores de un romance fuera de ella. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias sobre celebridades, no dudaron en especular sobre la posible relación. Las fotos juntos, las entrevistas donde se elogiaban mutuamente, los comentarios en redes sociales, todo era combustible para la imaginación de los fans y de los medios. Los paparazzis los seguían a todas partes, buscando el momento perfecto para capturar una imagen que confirmara los rumores. Los fans, por su parte, creaban teorías, analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra que intercambiaban. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, donde se debatía sobre la autenticidad de su relación. En las entrevistas, Demet y Can se mostraban cómplices y cercanos, lo que solo avivaba la llama de los rumores. Se elogiaban mutuamente, destacando sus cualidades y su profesionalismo. Sin embargo, nunca confirmaron ni negaron explícitamente la existencia de un romance. Esta ambigüedad solo generaba más expectativas y mantenía a los fans y a los medios en vilo. *** La realidad detrás de la ficción, egos, diferencias y tensiones ***. A pesar de la evidente conexión en la pantalla y de los rumores que los rodeaban, la realidad, según parece, fue bastante diferente. Como suele suceder en el mundo del espectáculo, lo que vemos en la televisión no siempre refleja lo que ocurre en la vida real. Si bien no podemos afirmar categóricamente nada, basándonos en la información disponible, en lo que se rumorea y en lo que se ha insinuado, la relación entre Demet y Can fuera del set de grabación parece haber estado lejos de ser un cuento de hadas. Se habla de egos, de personalidades incompatibles, de problemas de comunicación. El éxito repentino de la serie y la creciente atención mediática habrían afectado la dinámica entre ambos actores. Can, con el éxito y la fama, habría experimentado algunos cambios, y su comportamiento, según algunos rumores, se habría vuelto más difícil de manejar.
Demet, por su parte, es conocida por ser una persona con los pies en la tierra, con una actitud más tranquila y centrada en ese trabajo. Siempre ha demostrado profesionalismo y dedicación a su carrera. Sin embargo, la personalidad de Khan, más extrovertida y quizás más propensa a las excentricidades, podría haber generado ciertas tensiones entre ellos. Las diferencias en sus personalidades y la falta de una comunicación efectiva habrían provocado malentendidos y discusiones. La presión de los medios y de los fans, que esperaban una confirmación de su romance, solo habría añadido más estrés a la situación. *** El enfriamiento de la relación, rumores y señales de distanciamiento ***. A medida que avanzaba la serie, los rumores sobre la relación entre Demet y Khan comenzaron a tomar otro rumbo. Las señales de distanciamiento se hicieron evidentes. Ya no se mostraban tan cercanos en las entrevistas, y sus interacciones en redes sociales disminuyeron. Las fotos juntos se volvieron menos frecuentes, y las publicaciones que antes eran constantes comenzaron a escasear. Las redes sociales, que antes eran un espacio de apoyo y celebración, se convirtieron en un campo de batalla. Los fans, decepcionados por la falta de confirmación del romance, comenzaron a especular sobre una posible ruptura. Los medios de comunicación, por su parte, no perdieron la oportunidad de alimentar la controversia, publicando artículos y vídeos sobre la supuesta crisis. Las discusiones, los malentendidos y la falta de comunicación habrían provocado un enfriamiento en la relación. La llama del amor que parecía arder con fuerza en la pantalla, se habría apagado en la vida real. *** La presión mediática y las expectativas de los fans, un cóctel explosivo ***. La presión mediática y las expectativas de los fans jugaron un papel crucial en la supuesta crisis entre Demet y Khan. La constante atención de los medios, los rumores, las especulaciones y las interpretaciones erróneas de sus gestos y palabras generaron un ambiente de tensión y estrés. Cada foto, cada comentario, cada interacción en redes sociales era analizada con lupa. Cualquier gesto, por insignificante que fuera, era interpretado como una señal de algo. La constante expectativa de la gente de verlos juntos y de que confirmaran un romance, solo añadió más presión a la situación. Los fans, que soñaban con ver a Sanem y Khan Divid juntos en la vida real, se sintieron decepcionados por la falta de confirmación del romance. Algunos incluso culparon a Demet o a Khan por la supuesta ruptura. La presión de los fans, combinada con la atención de los medios, habría contribuido a deteriorar la relación. ***. El final de la historia, caminos separados y rumores persistentes ***. El final de Pájaro Soñador marcó el fin de la historia de amor entre Sanem y Khan, pero también el inicio de una nueva etapa en la vida de Demet y Khan. Cada uno siguió su camino, centrándose en sus carreras individuales. No hubo una confirmación oficial de enemistad ni una declaración pública sobre el distanciamiento. Simplemente las cosas se enfriaron. Cada uno eligió su propio rumbo sin mirar atrás. Demet ha seguido trabajando incansablemente, protagonizando series de éxito como Dodun Kaderimdir o Mi Hogar, Mi Destino. Ha demostrado su versatilidad y su talento como actriz, consolidando su imagen como una de las artistas más queridas de Turquía. Ha participado en campañas publicitarias y eventos, y ha demostrado su profesionalismo y su compromiso con su trabajo. Khan, por su parte, ha tenido una carrera ascendente, protagonizando series y películas que han conquistado el corazón de fans en todo el mundo. Ha incursionado en proyectos internacionales, demostrando su ambición y su deseo de expandir sus horizontes profesionales. Su éxito ha trascendido las fronteras, y su nombre es conocido en todo el mundo. A pesar de sus logros individuales, los rumores sobre la supuesta crisis entre Demet y Khan persistieron. Se dice que no se hablan, que evitan coincidir en eventos y que mantienen una distancia prudencial. Es como si el brillo de Pájaro Soñador se hubiera apagado por completo entre ellos. ***, crisis o distanciamiento natural. La verdad oculta ***. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿hubo realmente una crisis entre Demet y Khan? ¿O simplemente se distanciaron de forma natural, como suele suceder en el mundo del espectáculo? La verdad probablemente solo la conocen ellos. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Demet y Khan fuera de la pantalla no fue tan idílica como muchos soñaban. Hubo rumores de tensiones, de diferencias, de malentendidos. La presión mediática y las expectativas de los fans no ayudaron.
Y finalmente cada uno siguió su propio camino profesional. Es posible que con el tiempo la relación entre Demet y Can se normalice. Quizás en el futuro puedan coincidir en algún proyecto profesional. Pero por ahora, la distancia parece ser la constante. *** Análisis final, lecciones aprendidas y reflexiones ***. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden afectar las relaciones personales, incluso las que nacen en el mundo de la ficción. Es una lástima que la química entre ellos, que era innegable en la pantalla, no se tradujera en una relación duradera en la vida real. Pero al final cada uno es libre de tomar sus propias decisiones y de elegir su propio camino. La historia de Demet y Can nos deja varias lecciones. Primero, que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. Segundo, que la presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Tercero, que la felicidad personal es más importante que las expectativas de los demás. ***, el futuro de Demet y Can, ¿qué les depara el destino? ***. ¿Qué les depara el futuro a Demet Özdemir y Can Yaman? Ambos son jóvenes, talentosos y exitosos. Ambos tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Demet seguirá cosechando éxitos profesionales, protagonizando series y películas que conquistarán a nuevas audiencias. Es probable que encuentre el amor, y que forme una familia. Su futuro es prometedor. Can, por su parte, seguirá expandiendo sus horizontes profesionales, participando en proyectos internacionales y conquistando el corazón de fans en todo el mundo. Su ambición y su talento lo llevarán a alcanzar nuevas metas. Quizás en el futuro Demet y Can vuelvan a trabajar juntos. Quizás el destino les depare un encuentro inesperado. Pero por ahora cada uno seguirá su propio camino, construyendo su propia historia. ***. Conclusión, tu opinión importa ***. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya dado algo en que pensar. Recuerden, este es mi análisis, basado en información disponible y en lo que he podido investigar. La verdad absoluta probablemente solo la conocen ellos. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que realmente hubo una crisis entre Demet y Can? ¿O simplemente se distanciaron de forma natural? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. No sean tímidos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar su like si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Ciao, ciao.